Cristal es tucumana, es bioquímica y vino a participar, como lo hace casi todos los años, en una reunión de la Comisión Nacional de Alimentos. Hoy vamos a aprender algo muy importante, tanto para las mujeres como para los hombres. Primero, las posibilidades de tener esta profesión de ser bioquímica. Y segundo, ¿sabemos alimentarnos? ¿Sabemos comprar la alimentación diaria nosotros en el supermercado en Argentina? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo le va? Bien, no sabemos. Sí, bueno, Nora, contanos, vamos a empezar desde el ABC, ¿no? ¿Cómo elegiste esta carrera que se supone que no tiene nada mucho que ver con la alimentación? ¿Qué pasó? No. En realidad, la carrera mía se inició desde la orientación mía en el secundario, que era un bachiller científico. Entonces podría haber sido cualquier carrera científica. Yo me orienté hacia la bioquímica porque en aquella época era la que más se acomodaba a mi idea. Si yo hoy en día tendría que elegir una carrera, elegiría otra, elegiría biotecnología, por ejemplo, porque después de haber vivido todos estos años me doy cuenta que es muy importante la parte bioquímica aplicada a la biotecnología. Sobre todo a la biotecnología de alimentos, que es el último gusto en cuanto a trabajo que me doy. Mi formación, en realidad, desde el momento que me recibí de bioquímica, fue estar en tres facultades diferentes de la Universidad Nacional de Tucumán, pero siempre en carreras diferentes, pero en la parte bioquímica, digamos. Estaba en bioquímica, en química analítica, después estuve en agronomía, en química biológica, después estuve en ciencias exactas, es como que iba buscando el camino de lo que más luz me ofrecía. Bueno, llegó un momento que dije, no, me voy a ir a otra área más específica, que es el área de los alimentos. Y es allí donde anclé. Por ese motivo estoy en este momento aquí en Buenos Aires, justamente porque me dedico a la parte de alimentos. ¿Estás representando la facultad? No, represento al Ministerio de Salud en el área de alimentos. ¿Por qué? Porque he sabido que antes se pensaba, salud, hay que ver qué hay en los hospitales para atender directamente a los enfermos. Bueno, eso fue en un primer momento, cuando el incendio estaba en gran dimensión extendido. En este momento ya está controlado esa situación, entonces lo que se está viendo es la parte preventiva de salud para evitar que la gente llegue a los hospitales. Y la parte de alimentos es muy importante porque, así como los alimentos son esenciales para la vida, son esenciales para nutrirnos, también si no hay cuidados y los controles para que no se cometan deslices, pueden ocasionar graves problemas de salud. Ahora, te escucho atentamente, Nora, y pienso, ¿no? Esto es un milagro, porque sentirnos cuidados, ir a un supermercado como en algunos países del mundo donde realmente hay un control intenso en la alimentación y saber que nosotros acá éramos un país totalmente, no voy a hablar de coimas ni de comprar sellos ni nada de ese tipo de cosas, pero venimos realmente de cosas no cuidadas, que ahora el Estado nos cuide es maravilloso. Es verdad. Ahora, ¿qué es lo que el Estado puede cuidar? Sí. Es importante decir esto. La cantidad de personas que se dedican a hacer alimentos son innumerables. Es muy simple, caminar por una cuadra y uno ve a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en todos los rinconcitos siempre se vende alimentos. Pero lo que controla el Estado son los alimentos acondicionados para la venta. El resto, digamos, el que hace una pizza, el que hace empanadas, ese tipo de establecimientos, el que tiene un kiosco, eso es cuidado por cada municipalidad. Cada municipalidad tiene ordenanzas que debe ordenar
todo lo que hace a la venta de alimentos, el que hace y lo vende en el lugar, en el momento. No es lo mismo que una fábrica que elabora alimentos, que los acondiciona, que los saca de su fábrica, los lleva a un supermercado, los lleva a otra provincia o los lleva al extranjero. En el extranjero suponen que la localidad donde está instalada la fábrica está controlada por el Estado. Claro. Ese es el rol del Estado, asegurar que las fábricas trabajen según las normas que le cabe para ese alimento. Correcto. Y cuando vos estuviste en esta exposición y hablaron de alimentos funcionales. ¿Qué son alimentos funcionales? Alimentos funcionales es lo último que hay con respecto a alimentos. ¿Qué significa? Nosotros decimos, los alimentos sirven para nutrir. Y ahora estamos diciendo alimentos funcionales que mejoran el funcionamiento del organismo. ¿En qué se basa? Se basa en que incorporando, en realidad esto es modernizar algo que históricamente ya tienen algunas culturas. Por ejemplo, es muy sabido que los árabes, por ejemplo, utilizaron desde épocas ancestrales leche cuajada, por ejemplo. Ajá. Cuajada con las mismas bacterias propias de la leche. Y vieron que las cosas resultaban. ¿Por qué? Porque realmente es un pueblo que es muy sano, que tiene muy buena densidad ósea, y después se fue aislando esas bacterias de la leche y se fue viendo qué es lo que producían, cuál es el efecto, cuáles son los beneficios, y hoy en día ya están muy estudiados y se seleccionan algunas bacterias de la leche, por eso se llaman bacterias lácticas, se las aísla, se las identifica y se las utiliza para elaborar alimentos. ¿Cuál es el sentido de esto? En el mercado de las líneas líderes de la industria láctea nacional tenemos estos ejemplos. Tenemos las leches bio, tenemos yogur probiótico, tenemos queso con lactobacillus GG. ¿Qué son? Son bacterias que están muy estudiadas de los beneficios que ocasionan al organismo. ¿En qué consisten? Cuando uno incorpora esos alimentos, incorpora también esas bacterias vivas. Esas bacterias normalmente están en el intestino, pero a veces están esas bacterias y hay otras que son malas, porque nosotros en el intestino tenemos una gran cantidad de flora intestinal que son las que ayudan a degradar también los alimentos. Entonces, cuando ingerimos esas bacterias, se reproducen y es como que nosotros habitamos en el intestino las bacterias beneficiosas. Ajá. Aumentamos la proporcionalidad de las bacterias beneficiosas, entonces mejora todo nuestro estado de salud. Por ejemplo, en Tucumán, ya hace muchos años, había una enfermedad que era mortal para los bebés, que se llamaba la diarrea estival. Sí. Los chiquitos morían deshidratados, no había forma de frenar esa diarrea, se deshidrataban, era de terror. Y en este momento, como se está dando yogur bio, se está dando leche bio, se está dando como tratamiento en los hospitales las bacterias lácticas también como para curarlos, ese tipo de problema que era tan puntual ha desaparecido. Entonces, todos estos ejemplos de ver cómo en seres humanos se logró grandes mejoras, eso llevó a que se estimule la alimentación de los alimentos probióticos, pro vida, probióticos. Ajá, hablaste de la leche, ¿y en qué otros alimentos podés encontrar? Que esto es muy importante cuando vamos al supermercado, ¿no? En general, consumir yogur es algo muy saludable. En general, consumir leche. Lo que pasa es que estas bacterias también, hay otros yogures que tienen bifidobacterias que permiten que cuando ingrese al organismo, esas bacterias proliferan y no le dan lugar, por ejemplo, a bacterias coliformes que pueden entrar en un alimento contaminado. Entonces hacen un giro en el pH del intestino y permite que se absorban mejor
iones como el calcio y como el hierro, el calcio que necesitamos para los huesos, el hierro que necesitamos para, obviamente, para la formación de la hemoglobina. Entonces son alimentos extraordinariamente beneficiosos. Ojalá todos los chicos, inclusive se está estimulando de que en las escuelas pongan kioscos saludables, de que pongan fruta, de que pongan verdura, de que pongan yogur, como para que los chicos también vayan tomando la cultura de la buena alimentación. Ahora, todo este tipo de leches o de lácteos, sí, todavía en la Argentina no son económicos. Se habló en este congreso de esto también, sí, porque son costosos. Son costosos. En general, los lácteos no tienen subsidio del Estado. Todo lo que es lácteo es caro porque no tiene subsidio del Estado. Pero uno tiene que tomar en cuenta que en lugar de comprar a un niño en un kiosco una golosina, es preferible comprarle un yogur en un kiosco. Y si el chiquito va a aprender que eso forma parte del placer de la golosina, lo va a empezar a adoptar. Claro, claro. Esto es lo que se refiere a probiótico. Y ahora les voy a decir lo que se refiere a prebiótico. Son fibras solubles que están presentes, son cadenas de monosacáridos, pueden llegar de 15 a 20 unidades, que tienen la propiedad de no ser asimiladas por el organismo humano, pero sí son solubles. Entonces ayudan al mejor funcionamiento del tracto intestinal, y bueno. ¿Eso serían los aceites, el aceite de oliva? No. Fibra soluble sería lo que contiene, por ejemplo, la avena, que es muy común decirle a los niñitos, si el chiquito no está bien, hágale una sopita con avena, o cualquier cosa, hágale una leche con avena. La avena contiene fibras solubles, y después hay otros alimentos de otras culturas, como por ejemplo, ya que hablaba de los árabes, por ejemplo, de la cebolla. Por ejemplo, los árabes es muy común que coman carne cruda, en el quipe crudo. Sí. Pero ¿por qué nunca se enferman? No se enferman nunca porque a ese quipe lo hacen con mucha cebolla. Hacen partes iguales de cebolla y de carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cebolla tiene fibra soluble. Entonces, impide el desarrollo de coliformes que los pudiera tener, entre comillas, la carne molida. Entonces, la gente siempre dijo, come quipe crudo y nunca se enferman. Bueno, es por eso. Pero si hay otra persona que va y come carne cruda, así, seguro. Ese es el mal, por ejemplo, de las hamburguesas cuando están mal cocidas. Claro. Que los chiquitos se enferman y la llaman el mal de las hamburguesas, que puede llevar a un síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad tan temible. Por eso, porque la hamburguesa no tiene cebolla. Ahora, qué interesante es saber un poco de la alimentación. Es muy apasionante la parte de la química, cómo funciona, con la fisiología, cómo trabaja en el organismo, es realmente apasionante. Ahora, en Argentina, que se produce absolutamente de todo, ¿cómo estamos a nivel mundial, por ejemplo, en lugares como Mendoza, que hacemos, o San Juan, tantos aceites, tantas vinos? Bueno, mucho de lo que levantó la economía de este país en los últimos años fue la idea, como política de Estado, de a los pequeños emprendedores tomarlos, darles una mano primero para que ellos, tomarlos de la mano, digamos, darles un pequeño subsidio para que ellos puedan comprar los elementos básicos para que puedan hacer lo que ellos saben hacer, pero que no lo hagan en la cocina de su casa, sino que lo hagan en una pequeña escala mediana, como para ferias, después se van asociando en cooperativas y después pueden hacer en mayor escala, registrarse y vender en supermercados y demás. Con este tipo gradual de crecimiento, hay gente que tiene producción de aceite de oliva, hay gente que tiene producción de bebidas alcohólicas, licores, que están exportando, que se están presentando en ferias internacionales para ver si tienen o no tienen aceptación. Es decir, les ha dado
una mano como para que puedan ir creciendo. ¿Y qué notaste en este congreso? Bueno, no, me di cuenta de que realmente en ese sentido los pequeños emprendimientos han crecido a medianos emprendimientos. Muchos de ellos quedaron en el camino. Bueno, siempre en la parte comercial hay miles de factores que lo determinan, pero realmente se vieron muchos emprendimientos que tomaron gran envergadura. Ahora, vos como tucumana, Sí. ¿qué pasa con el azúcar? ¿Con el azúcar? ¿Qué pasa con la caña? ¿Sirve, no sirve para el organismo? Sirve. Yo creo que, digamos, es por época. La gente empezó a ver la palabra dietético y toma en el supermercado, no sabe ni de qué se trata, pero lo toma y lo pone en el carro. Y yo creo que con respecto a la parte de los edulcorantes, todavía no hay nada que reemplace en cuanto a seguridad total y absoluta a través del tiempo, digamos, como es endulzar algo con miel o endulzar con azúcar, ¿no es cierto? Cada vez hay nuevos edulcorantes, cada vez hay más. Pero, por supuesto, no tienen la historia que podríamos decir que tiene la miel o que tiene el azúcar, claro, que sabemos que es inocuo total. El azúcar también. Claro. De última, no es tan grande la cantidad de calorías, porque si uno piensa que en una infusión uno pone una cucharadita, son 5 gramos, 5 por 4, 20 kilocalorías en una taza de té, en una dieta de 2000 calorías, no es significativo. Y la gente no lo toma como tal, ¿no? Pero de todos modos la industria azucarera no está mal, porque tiene muy buena ubicación en el mercado internacional, por un lado. Por otro lado, también se ayudó mucho a los ingenios para que se modernicen a los fines que puedan elaborar alcohol, porque hay una ley en la cual especifica que a la nafta se le debe aumentar 1% de alcohol anhidro, que se lo obtiene a partir de la caña, del jugo de caña. Entonces eso también es ayuda a una barbaridad. Nora, sí. No hablamos de la miel. ¿Qué pasa con las variantes que tiene la miel? ¿Qué pasa con el propóleo? ¿Cómo lo ven ustedes desde el...? La miel, lo que es la producción de miel, es cierto, son muchas variedades, porque la miel depende del origen del polen. Es decir, la abeja trabaja con el polen de las flores de la zona donde está la colmena. Entonces, por ejemplo, en la zona de Tucumán vamos a tener miel de limoneros, digamos, porque la zona está llena de limones. En otra zona va a haber de otro fruto o de otra flor. Por eso uno ve que hay diferentes tipos de mieles con diferentes colores inclusive. Y bueno, y el propóleo es un extracto que se lo considera como un antibiótico natural, porque es lo que produce la abeja. Tiene aspecto ceroso, lo produce la abeja y lo pone en la colmena para que no se le contamine lo que ella va depositando dentro de la colmena. Entonces, a raíz de eso, se lo está comercializando, se están haciendo caramelos con propóleo para que la gente, cuando tiene un problema de garganta, los pueda chupar y tenga acción bactericida sobre la garganta. Ese es el tipo de aplicación. Comenzamos el programa comentando que algo tenemos que aprender, y aprendimos muchísimo, por supuesto, con lo que nos contaste, Nora, pero ¿existe algo prohibido o algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos al supermercado y no nos fijamos en las letras chiquititas? ¿Hay cosas que tenemos que realmente leer? Sí, yo creo que sí, hay que leer, porque realmente toda la información está en el etiquetado. Lo que pasa que, claro, de repente leer todo un etiquetado y entenderlo en su totalidad tal vez resulte difícil, pero hay conceptos básicos que sí podemos aprender. Por ejemplo, la fecha de vencimiento, la lista de ingredientes. Eso es fundamental, sobre todo las mamás, cuando saben que tienen niñitos, por ejemplo, que son alérgicos. Hay chiquitos que son alérgicos al maní. Entonces, ese tipo de alergia es de tener mucho cuidado y atención por parte de las madres, porque
la alergia es un proceso acumulativo. Quiere decir que si una vez es alérgico el chiquito y le dan algo con maní, va a tener una pequeña reacción. Si le vuelven a dar una segunda vez algo con maní, va a tener una gran reacción. Y si le vuelven a dar maní, puede tener hasta un shock anafiláctico y llevarlo hasta la muerte. Entonces, ese tipo de cuidado es muy importante que sepa. La madre, cuando sabe que tiene un niñito que es alérgico al maní o a algún derivado de la soja, tiene la obligación de aprender a leer los rótulos. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo una mamá se da cuenta que el chiquito es alérgico? Porque en realidad creemos que la alergia se produce a través de la dermis, de la piel, pero por ahí no. ¿Cómo te das cuenta que un bebé es alérgico? Cuando es, en general las reacciones alérgicas se manifiestan con ronchas, ¿no? Las intoxicaciones sí se manifiestan con otras características, como diarreas o como vómitos, dolor abdominal. Pero lo que son reacciones alérgicas en general son por piel. Ajá. Por piel. Hay que estar muy hay que tener mucha atención, hay que poner mucha atención. Inclusive en países, por eso es que en países donde tienen una larga historia de consumo de maní, como en Estados Unidos, es donde hay mayor cantidad de niñitos alérgicos al maní. Porque realmente, digo, es acumulativo y allí se consume mucho. ¿Y esto que nosotros producimos tanto y que trae tantos problemas, la soja, sirve o no sirve? La soja es una proteína vegetal que no tiene un valor absoluto, un valor de 100. No es lo mismo comer proteína de soja que comer un trozo de carne de vaca, ¿no? Digamos, la carne, las proteínas tienen una graduación de valor, se clasifica según su valor. La proteína de la leche es de alto valor, la proteína de la carne es de alto valor, la proteína de la soja es de menor valor. Pero tiene muy buen precio, si se lo complementa, digamos, con los aminoácidos que le falta, que pueden estar en otro alimento, se los complementa, por supuesto que se mejora el valor nutricional, pero el valor de la soja está fundamentalmente en la exportación. En otros países donde sí consumen mucha soja, sobre todo le dan como alimento a los animales y después se consume la carne del animal. Claro, no lo come el humano. No lo comen, claro. No lo comen. Obviamente que es así. Qué tema, ¿no? Qué tema, porque es como moda, que la soja uno la puede comer y engorda y de repente te das cuenta. La soja tiene mucha cantidad de aceite, por eso es lo que ustedes ven, el aceite de soja. Claro. El aceite de soja está en todas las góndolas de los supermercados. Es una oleaginosa, tiene mucho aceite. ¿Cómo podemos nosotros no contactarnos en épocas de inviernos, que hay tantos virus? ¿Cómo podemos nosotros tener nuestra casa cuidada, nuestros alimentos cuidados? ¿Cuáles serían los secretitos para lavar la lechuga, la selga y poder comer cosas crudas? El secreto es la higiene. La higiene es la base de la seguridad. Es básico y podemos decir que es imprescindible. Por ejemplo, si uno va y compra verdura, sabemos que viene de la huerta, del campo, entonces es muy probable que venga contaminada. Entonces la limpieza que se debe hacer de ese tipo de alimentos antes de llevarlo a la heladera es exhaustivo. Es prudente lavar con agua del caño, por ejemplo, si son hojas de lechuga, después dejarlas en remojo en una solución que tenga agua y unas gotas de lavandina, dejarlas 15-20 minutos, después sacarlas de allí, volverlas a enjuagar con agua corriente para sacarle el cloro residual y recién llevarlas a la heladera. Y cuando uno la necesita la saca y la saca segura para hacer las ensaladas. Porque todavía acá en la Argentina no tenemos el concepto de que la lechuga, por ejemplo, ya venga segura. Ahora, como hay en otros lugares. ¿Qué pasa con esas bolsas especiales, por ejemplo, en el supermercado que ya dicen que están lavadas? Dicen, no confiar, ¿no? Dicen, no hay que confiar. Cuando viene la bandejita, que es para hacer sopa, bueno, se lo puede enjuagar y poner en el agua, total lo mismo, va a tener un punto crítico de control de seguridad que va a ser la cocción, ¿no es cierto? Pero para ensaladas yo recomiendo laven bien.
Y cuando comemos en un restaurante. Bueno, los restaurantes, por lo general, al frente de la parte de cocina, tienen un chef. Los chefs son profesionales que ya vienen preparados con todo lo que hace referente a las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de elaboración de alimentos, donde ya saben las condiciones de seguridad, cuáles son las temperaturas que deben cuidar, que no deben permitir la contaminación cruzada de lo crudo sobre lo cocido, lo que va a ir ya a la mesa, y manejan al resto del personal bajo las normas de seguridad para que el cliente no se vaya a quejar, porque la verdad que yo creo que en ese tipo de establecimiento, con que una persona se enferme, puede significar el fin del negocio. Claro. Sí. Súper interesante. ¿Qué dirías vos de este congreso que estuviste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Algo nuevo? Que, bueno, no que nunca escuchaste porque sos una persona que... Bueno, las reuniones estas se hacen cada 2 meses y no son más que reuniones entre todas las partes involucradas en las leyes que hacen el registro, el control de los alimentos, en la cual participan las del Ministerio de la Producción, los de la Secretaría de Agricultura, los de SENASA y los del área de salud. Entonces cada uno con su incumbencia, los del área de salud estamos viendo la inocuidad, los de SENASA están viendo la sanidad de los animales, de los vegetales, y los del Ministerio de la Producción lo que les cabe a ellos como responsabilidad. Entonces se coordina, se analiza todas las modificaciones que se van incorporando y se las va incorporando al código para que sean ley, para que se cumpla en todo el territorio. Claro. ¿Sabes que no hablamos de algo que es muy interesante, que es la harina? Sí. ¿Qué pasa con las harinas? Que hay tanta variedad de harinas. Bueno, la situación fue la siguiente. Cuando se empezó en el año 2006, había un alto grado de desnutrición en la población infantil. Entonces se tomó el modelo de otros países que en situaciones similares decidieron por ley incorporarle a la harina un núcleo que contiene hierro, vitamina C, ácido fólico y no me acuerdo cuál es el último elemento. Entonces, ese núcleo enriquecedor de la harina es obligación que se utilice para todos los panificados, que se venda en bolsas como harina 3.0, 4.0, todas tienen que tenerlo. Entonces, cuando la señora lleva a la casa y hace algo con harina, está la harina que no contenía hierro, que no contenía vitamina C y que no contenía ácido fólico, ahora de esta forma le está incorporando a su alimento ese tipo de nutrientes que son necesarios para levantar el grado de desnutrición y de anemia que existía en el país. Ya se hicieron evaluaciones posteriores después de tantos años de cumplir con la ley y bueno, y está funcionando. Y funciona. Quiere decir que engorda. Engorda la harina con o sin el hierro. Lo que importa es que la incorporación del hierro es importante. Es importantísimo. ¿Sí? Nori, yo te agradezco muchísimo toda esta información. La verdad que fue una clase magistral y uno da por sentado un montón de conceptos que aprendimos en nuestra infancia, por nuestras madres, por nuestras cosas, y qué bueno, ¿no? Sentirnos mimados de alguna manera por gente capacitada que sabe cuidarnos y sabe protegernos en los alimentos, ¿no? Y los envasados, eso no te pregunté, ¿qué pasa con los envasados? ¿Qué pasa con los envasados argentinos, no? Lo que es envasado es controlado, Ahora, es común encontrar en algunos lugares que se vendan en la calle alimentos, y bueno, ese punto no es más que una cadena de irresponsabilidades, sobre todo del consumidor final, porque el consumidor final es muy simple que se dé cuenta que si en su casa los alimentos tienen que estar en la heladera, es obvio que no pueden estar en la vereda, donde está expuesto a una cantidad de contaminantes
químicos en el aire que hay impresionante, sumado a que no hay heladera en la vereda. Entonces, ese tipo de situación es realmente con la educación que se va a poder ir acomodando en el tiempo. Yo ya sé que dentro de los planes de la Secretaría de Educación de la Nación está el incorporar este tipo de concepto a los niñitos de, creo que de la segunda etapa educacional, porque es obvio que los niñitos cuando escuchan algo de este tipo y está relacionado a lo que hay en su casa, llega a la casa y comenta y enseña a los padres. Entonces es otra vía de acceder al conocimiento. Qué bueno, qué lindo esto. Sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa y me dejó pensando, realmente. Y depende de nosotros, ¿no? Saber que somos lo que comemos, que sabemos elegir y que la responsabilidad de nuestro hogar, tanto de mamá, de papá, de quien vive en el hogar, es absolutamente nuestra.